Muy buenas noches, esto es En Contexto, les saluda Estela Ruiz Díaz y bueno, una noche más para debatir la política y hoy un tema caliente. Esta mañana se definía en la Cámara de Diputados el desafuero del diputado Erico Galeano, pero no solamente vamos a hablar del desafuero de Erico Galeano, sino el desafuero como derecho del parlamentario desde su investidura. Hay todo un debate con respecto a lo que es el fuero. Muchos consideran un derecho que deben tener los parlamentarios, para muchos es un privilegio irritante, pero de todo eso vamos a hablar con nuestros invitados especiales de esta noche. Ya empiezo saludando a la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. Buenas noches. Buenas noches, Estela. Buenas noches, Katia Derlis, y a la audiencia. Katia González, diputada del Encuentro Nacional, diputada senadora, ¿cómo es? Sí, cargo yo, pero no fuero yo. Buenas noches. Y nos acompaña también el diputado Derlis Maidana. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, Estela, y para las colegas Rocío y Katia, y para la audiencia. Bien, bueno, pero antes de entrar a nuestro tema, quiero destacar la figura del dirigente liberal que falleció, Antonio Palazón, un hombre, un incansable luchador contra la dictadura, un incansable luchador por la libertad. Así que mis pésames a la familia y por supuesto también a la familia del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Lo conocías muy bien, diputada? Sí, lo conocía muy bien, don Antonio, un hombre de claros principios y valores republicanos. Era el que llevó adelante el cumplimiento del compromiso ético que firmamos con la diputada Norma Camacho. Él fiscalizaba nuestras donaciones de cupos de combustible, inclusive cada vez que tenía tiempo él se iba y participaba de ese acto de donación en las distintas compañías de bomberos voluntarios. Realmente un hombre genial, aparte de un alma realmente alegre, comprometida. Él se llamaba el fabriquero. Él siempre lo decía, entonces sentimos muchísimo el fallecimiento de don Antonio, pero bueno, ya nos encontraremos seguramente en su momento, y la verdad es que creo que el Partido Liberal Radical Auténtico le debe mucho a don Antonio, ¿verdad? Le debe el reconocimiento, le debe el compromiso de una persona, repito, que posicionó la ética como una manera de manifestarse en el mundo. Él era el presidente del comité ético y con eso llevó adelante muchísimas cruzadas. Varias de ellas nosotros acompañamos, que tenían que ver con la desactivación de la corrupción. Entonces yo realmente, para mí, un día realmente muy triste, pero descansó don Antonio. Sí, un hombre muy alegre. Sí, era increíble. A pesar de todo lo que pasó. Sí. Bueno, hoy queremos hablar de los fueros y un poco un debate que va más allá de Erico Galeano, más allá de Ulises Quintana, más allá de Miguel Cuevas o de quienes han sido desaforados alguna vez por el Congreso, porque esta es una figura constitucional que se instituye en 1992, recordemos todavía con el calor del fragor de lo que fue la dictadura. Entonces en esa constituyente, en esa constitución hay instituciones muy fuertes que blindan, diríamos, los derechos políticos y los derechos civiles ciudadanos. En ese contexto aparece el fuero parlamentario y el fuero, el parlamentario tiene fuero de palabra, de proceso y de detención, ¿verdad? Entiendo yo. Pero para ponerle en contexto a nuestros televidentes, voy a leer lo que dice el artículo 191 de la Constitución Nacional de las Inmunidades y dice: ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones. Eso es lo que se denomina el fuero de palabra o fuero de opinión, ¿verdad? Dice: ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección. Este es un tema de debate ahora. No, ningún diputado o senador podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. Eso es lo que se llama fuero de detención, ¿verdad? Dice: en caso de flagrancia, dice, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes en la brevedad. Y acá dice: cuando se formase una causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios,
El juez comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si ha lugar el desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en los fueros. ¿Es así correcto los 3 fueros? Bueno, diputada, vamos a empezar contigo, diputada Vallejo. Sí, a ver, ahí hay que hacer algunas precisiones, ¿verdad? En primer lugar, en cuanto al fuero correspondiente a las opiniones, que dice específicamente en ese hasta el primer punto seguido, dice en el ejercicio de sus funciones, o sea, está protegido con esa inmunidad sobre sus opiniones cuando esté en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿en qué momento nosotros 3 que fuimos elegidos de vuelta, ellos para Senado, yo para diputados, vamos a estar en el ejercicio de nuestras nuevas funciones el 30 de junio cuando juremos? Primero. Segundo, en cuanto al tema de la detención, hay que hacer una salvedad muy importante, que esta Constitución desde 1992. Nuestro nuevo Código Procesal es de 1998. Entonces, antes ocurría el tema de la detención primero. Ahora puede haber, no puede haber una detención por una detención, tiene que haber una imputación y tiene que existir un proceso dentro del cual se ordena una detención o una prisión preventiva. No hay que dejar de tener en cuenta que esta redacción es en base a la vigencia de un código procesal que tenía 100 años en ese momento. Entonces, son diferentes las circunstancias. Y por último, el fuero del proceso. Y yo, a ver, por eso digo, tenemos que contextualizar con la época en la que se redactó la Constitución, la normativa procesal vigente, y en el último caso dice, si se forma una causa, o sea, si se lo toma en flagrante comisión de delito, se lo llevará a su casa. Nosotros no podemos tener a una persona privada de su libertad por más de 24 horas sin que se confirme esa resolución por un juez. Entonces yo hago el siguiente análisis con relación a la última parte donde dice se forma una causa y hay que comunicar a la Cámara respectiva para que le saque los fueros. Si hoy una persona que fue electa no ocupa cargo como nosotros, es electa por primera vez y hoy le mata a alguien, ¿y qué pasa con esa persona? ¿A qué Cámara se va a comunicar? Entonces por el tema del fuero yo hago, se dice, ¿verdad? O sea, ¿quién va a resolver? No puede estar más de 24 horas privado de su libertad sin que exista una decisión jurisdiccional. No puede luego ordenarse sin que exista una imputación. Entonces, hay que contextualizar todo esto. Para mí, en realidad, nosotros vamos a adquirir nueva inmunidad de opinión. Eso también, o sea, yo creo que hay que sentando como una hay que sentar decisiones en el seno de nuestras cámaras también, decir, bueno, la inmunidad que nosotros tenemos de opinión no para ser delincuentes, ¿verdad? Y como digo también, me escribía hoy uno de los constituyentes, cuando hicieron la Constitución en 1992, como decir, salíamos de la dictadura, eran nuevos bríos, era como proteger que no haya más dictadura, que no haya continuidad, perpetuidad, pero nadie se imaginó en ese momento que íbamos a tener un Congreso lleno de delincuentes, ¿verdad? Y que teníamos que prever esa circunstancia de que uno estaba ejerciendo un cargo, iba a ejercer otro, y qué es lo que iba a pasar en el medio con la inmunidad. Y por último, el tema de, no, ahora tengo inmunidad, me sacan ahora y bueno, y después voy a ser senador y voy a tener otra vez, me tienen que volver a sacar. No, él ya llega al cargo con la mochila de la imputación y ya hubo un precedente. El de Enzo Cardoso, creo que era el senador en ese momento, y quiso aplicar el tema de Parlasuriano con su nuevo fuero y se le dijo, no señor, vos ya venís desaforado, es una sola causa, ¿por qué tenés que sacarle? O sea, ya venís con tu causa, con tu desafuero y ya estás asumiendo una línea de proceso. Entonces no, es que te volvés a poner los fueros y te tienen que sacar de vuelta. Y acá en realidad lo que va a ir ocurriendo es que va a ser muy importante todo lo que vaya decidiendo la justicia a lo largo de este tiempo, estos un mes y pico,
en el sentido de qué decisiones va tomando y si llega hasta la Corte Suprema de Justicia también tener finalmente una claridad, porque existen muchísimas interpretaciones en este momento. Diputado Maidana. Sí, en primer lugar los fueros aparecen en la Edad Media cuando principalmente en las monarquías constitucionales en Europa se trataba de limitar el poder de los reyes, ¿verdad? Son, diríamos, derechos o privilegios, como usted muy bien lo dijo, que no lo inventamos nosotros y que en la Constitución del 92 se introduce también en la Carta Magna de la República del Paraguay y hablamos de la inmunidad de opinión. La inmunidad de opinión es realmente absoluta. Me acuerdo cuando Celeste fue querellada, ella asistió a la Comisión de Asuntos Constitucionales y dijo, nosotros tenemos inmunidad hasta para mentir. Yo creo que no es tanto así, pero es absoluta en el ejercicio de nuestras funciones. Si yo utilizo el atril de la Cámara de Diputados para injuriar, calumniar a alguien que no va en el ejercicio de mis funciones, yo creo que son asuntos de interés privado y perfectamente el fuero no me tendría que proteger porque no es en el ejercicio de mi función. La inmunidad en cuanto a la detención, dice Evelio Fernández Arévalos, de que es cuasi absoluta, solamente exceptuada por la flagrancia. En este caso, como decía muy bien la colega Rocío, de que un diputado o senador electo comete un delito, un hecho punible y será puesto a disposición su domicilio del juez competente, del fiscal de turno. En cuanto a la inmunidad de arresto, ahí un poco es más, realmente hay más opiniones diversas. Yo creo perfectamente en el caso del colega, hoy nosotros en primer lugar desde la bancada de Honor Colorado hemos apoyado la postura personal del presidente electo de la República del Paraguay de que él no va a apañar que ningún legislador de su partido, ni de su movimiento, ni de ninguna otra corriente política esté implicada en hechos de corrupción y que se ponga a disposición de la justicia, y mucho menos los ministros directores de entes. O sea, es una buena señal y nosotros apoyamos desde un inicio, en este caso, que el colega Erico Galeano se ponga a disposición de la justicia. Ahora, en cuanto a los fueros, es claro el artículo 191 de la Constitución Nacional de que en este caso Erico Galeano o cualquiera de los 80 electos diputados, los otros 44 electos senadores, tienen fueros desde el momento de la elección. No es, algunos dicen no es de la proclamación, desde la elección. La elección fue el 30 de abril, no fue el 11 de septiembre, el 18 de octubre, ni el Día de la Amistad. Es desde el día de la elección y por tanto corresponde para mí, en mi humilde interpretación, de que él jure como senador y naturalmente cuando venga el pedido de desafuero nosotros vamos a acompañar de vuelta porque esa es la línea bajada por el propio presidente electo de la República del Paraguay. O sea, si en el Senado se plantea el y se debería de desafuero, plantear, porque él hoy no tiene fuero como diputado. Oye, y fuero como diputado hoy por unanimidad. O sea, en el Senado van a tener la misma postura. Y en el Senado se tiene que tratar de vuelta. Esa es mi opinión. Estuve consultando algunos precedentes y en el caso del ex senador y diputado Víctor Bogado, se hizo así. La primera vez plantearon su desafuero, se aprobó en diputado. La segunda vez, cuando se iba a plantear de vuelta, él ya se puso a disposición de la justicia. Entonces, me parece que interpretando bien la ley y que lo que está bien también a partir de la postura de Santiago Peña es que nadie está por encima de la ley, ni el presidente de la República, ni senadores, ni diputados, ni jueces, ni fiscales. Claro, para la ley debe ser igual para todos. O sea, yo creo que el debate sobre el fuero no es que se da por el fuero en sí, sino simplemente en el lapso en que se está dando la situación. Es decir, estamos hablando de un diputado como Erico Galeano que pugnó por una banca en el Senado, gana la banca en el Senado, y en este momento él es diputado y senador electo, así como la diputada también. Entonces,
creo que la discusión que se da y que creo que hay una laguna, porque una elección también puede ser que yo esté disputando una banca con alguien y realmente se define si yo gané la banca recién cuando la justicia electoral decide que yo soy diputada o senadora. Sí. Entiendo yo. Ejemplo, en Ciudad del Este se dio una disputa entre Portillo y el Cruzada Nacional y finalmente será proclamado el Cruzada Nacional. Pero tu opinión ahora, diputada Bueno, González. En este contexto las estupideces jurídicas que se dijeron, ¿verdad?, superan toda la capacidad de imaginación, ¿verdad? Creo que hay un interés de parte de un sector de confundir, y la interpretación constitucional tiene una lógica. Y la lógica no es simplemente literal, es justamente contextualizada con todo nuestro marco normativo. El segundo párrafo, que habla de la inmunidad de arresto, no se aplica luego en este caso. Se aplica solamente en los casos de flagrancia. El caso de Galeano es el tercer párrafo, cuando se formase causa. En este caso particular hay una causa vinculada a lavado de dinero y narcotráfico en el operativo A Ultranza BI. Él está involucrado, según la imputación fiscal y el relato de los hechos, es partícipe de un hecho punible grave, pero grave no solamente desde el catálogo de hechos punibles, sino grave desde el punto de vista de la representación que ejerce Galeano en la Cámara de Senadores y de Diputados en este caso. Una persona al que casi nunca le escuchamos hablar. Y en realidad los fueros necesitan modernizarse. Y nosotros, a 33 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, tenemos la obligación cívica de interpretar los fueros de acuerdo a nuestro contexto y de acuerdo a las leyes. Nosotros tenemos que la interpretación dinámica de una Constitución Nacional que de ninguna manera, si la analizamos en contexto, protege a aquellos legisladores que cometen hechos punibles comunes, como es el caso de Galeano. Por eso entonces uno no puede... el desafuero. Yo entiendo que aprobaron el desafuero, pero ustedes quieren hacer creer que el desafuero termina cuando él entra en ejercicio. Y además hacen una interpretación un tanto ridícula de que desde el momento de la elección uno tiene fueros, cuando en realidad con esa interpretación que ya fue destronada por el Congreso, cuando no pudo jurar Cartes y no pudo jurar Nicanor Duarte Frutos. No es una arbitrariedad, es un precedente, es un precedente constitucional. Ellos no tenían fueros, no fue una arbitrariedad, fue una decisión democrática que se utiliza en situaciones como esta, donde hay un marco de discrecionalidad que tenemos hoy los legisladores, de ahí la importancia en el tratamiento en el día. Porque ellos quieren hacer una diferenciación entre Mbururú y Erico Galeano, cuando no hay tal diferencia. Ustedes hoy están proponiendo que el caso de Galeano es diferente al caso que ustedes se han comprometido supuestamente en no cumplir. Los dos son crímenes. Uno es crimen contra la autonomía sexual de un menor y el otro es un crimen contra el propio Estado de Derecho. Estamos hablando de personas vinculadas nada más y nada menos que a lo que más solivianta el esquema democrático y distorsiona todo. Cuando hablamos de lavado de dinero hablamos de compra de votos, cuando hablamos de lavado de dinero hablamos de un montón de cuestiones que literalmente matan a la democracia y matan a nuestra sociedad. No hay diferencia, y eso nosotros queremos dejar bien sentado, entre lo que va a significar el tratamiento de el juramento, y ojalá que se lleve adelante el 242, porque yo creo que ustedes no dan puntadas sin hilo. Algo ya tienen que saber, se tiene que llevar adelante la audiencia del 242 de manera tal a poder gerenciar a través de la justicia el desafuero, la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, y ojalá que se le trate realmente como se le tiene que tratar a cualquier otra persona procesada. ¿Por qué consideran que es diferente con el caso de Mbururú? Porque Mbururú ya estaba preso antes incluso de la elección y sigue en esa condición. Pero para mí, por eso es importante interpretar la Constitución Nacional objetivamente y no de acuerdo a cada caso en particular. Para mí, Mbururú tiene que ser proclamado, y al ser llamado a jurar como senador y no aparecer en 3 sesiones consecutivas o en 5 alternadas, se le llama al primer suplente de su partido a asumir esa banca. Diferente del caso Erico,
que debe asumir, se le da el desafuero y bueno, luego... No asume el suplente, Derlis. ¿Cómo va a asumir el suplente? Lo que hace es correr la lista. Como ya hubo el precedente cuando Filizó la renuncia y sube Grillón. No, es así como vos decís. Cuando se da antes del juramento, corre la lista. La lista Antes del sube. juramento, Sí. pero lo que pasa es que ahora va a asumir el nuevo Senado. Sí. En este caso, Y no va a venir 44, y no Bururu va a venir. Entonces, ese día. se le llama al... Sube la lista. Sube la lista. Sí, Y va a pasar lo mismo con Erico si se aplica la prisión preventiva. Sube la lista. Pero en ese caso no corresponde. ¿Por qué no va a Porque corresponder? Erico, él no está privado de su libertad. Todavía. Y no, No, puede porque estar Erico privado. es saben que no va a colorado, estar por eso no privado. Yo no corresponde. sé qué, Claro qué que ayer va a de decidir mañana, el juez. acá lo que Creo es que el muy- juez hizo una declaración pública hoy. ¿Qué De dijo? que va a esperar 5 días por las notificaciones, me contaron que hizo una declaración pública. Y también el precedente del presidente, de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. Cuando eso, en una decisión arbitraria del expresidente de la República, presidente en ese momento del Senado, le hace jurar a 2 senadores, a 2 ciudadanos que ni siquiera fueron electos ni proclamados, Rodolfo Friedman y la señora Mirta Gusinski. Y se le saca del camino a 2 que fueron electos y proclamados, avalados por el Tribunal Superior Sí. de Justicia Electoral y por la propia Corte Suprema de Justicia. Acá Sí. llama la atención La poderosamente Corte no la vale. secuencia de hechos del día de ayer, Estela y audiencia. A la mañana, 8 de la mañana, el diputado Erico Galeano primero lo dice que es inimputable. Los únicos inimputables son los menores de 14 años y él ya es un poco mayor de edad. Un poquito. Segundo, Creo que también están sus cabales. sí, no, igual el que es irreprochable puede ser imputado, pero no se le aplica una pena, sino una medida. Claro. Pero inimputable al menor de 14, Erico ya tiene un poco más de 14. 1, 2. Dijo que él no podía ser procesado, que tenía doble inmunidad, de todo dijo. Luego sale el vicepresidente electo, en su carácter de diputado, a nombre de la bancada, a decir que ellos iban a acompañar el desafuero. Después dice Erico que él mismo lo iba a pedir desafuero. ¿Qué pasó en ese momento o están tan seguros que él no va a ir preso? Y acá está el diputado Maidana. ¿Puede con nosotros. contarnos qué sabes? Sí, no, yo no sé eso, Rocío. En lo que nosotros tuvimos la reunión de bancada, ¿verdad? Sí. Y Erico llega a la bancada con esa posición que asumió en la conferencia de ¿Y prensa. qué pasó en la bancada? No, y conversamos de que era la necesidad de que nosotros en primer lugar no podíamos debilitar la figura, la investidura de nuestro futuro presidente de la República, que ya bajó una línea que, Eso y también. que nosotros... Pero sobre el punto, porque viste que Erico dijo que todavía no se bajó línea. Él no recibió acuse del comunicado de Santi. No, creo que todo el pueblo ¿O no paraguayo, es para él el su- pueblo no es paraguayo su líder, recibió ese mensaje y se cumplió. Nosotros no podíamos, y bueno, conversando, idas y vueltas allí, él aceptó. Entonces, presidente Aliana sale, yo salgo a su lado, él anuncia y Erico también sale detrás nuestros, donde comunica que finalmente él va a pedir su desafuero. Y así lo hizo, conforme a una nota. Y bueno, hoy está sometido a la justicia ordinaria. Yo lo que entiendo de esa conferencia de prensa, y es una interpretación mía, por supuesto, es que él en realidad buscaba embretarle a ustedes. O sea, él en realidad personalmente no quería ser desaforado. O sea, no es que él no dijo, bueno, yo voy a preservar la imagen del presidente electo, me voy a someter a la justicia. De hecho, en su nota, el presidente electo Santiago Peña, ese mismo viernes, el día que ustedes se reunieron en la casa de Erico, él dice ahí en su nota que él se comunicó personalmente con Erico Galeano y le pidió que se ponga a disposición del Ministerio Público. Y evidentemente que Erico Galeano no toma nota de esa bajada de línea, por llamarlo de alguna manera, del presidente electo, y a la mañana hace esa conferencia de prensa que termina con la amenaza a los fiscales, Sí. ¿verdad? Y en realidad los pone a ustedes en una posición incómoda, ¿o no, diputado? Sí, para nosotros no es una situación cómoda, ni para Erico, ni para nadie de nuestra bancada, porque siempre nosotros, y acá las colegas lo saben, de que votamos siempre juntos. Y realmente había posiciones por liberar, posiciones a favor y en contra, pero finalmente primó la razón y
todos juntos salimos a comunicar con Erico Galeano a nuestro lado de que él mismo iba a pedir su desafuero y así lo hizo. ¿Usted considera que él tiene fueros ahora de senador electo? Él y los 45 electos el 30 de abril, más los 80 diputados, claro que sí. O sea, nosotros tres tenemos 2 fueros, ¿no? No sé si dos fueron. Yo creo que nosotros en el caso nuestro tenemos el fuero de diputados, ¿verdad? ¿Cuál es tu diferencia con Erico si vos también sos senador electo? Y la misma cosa. Bueno, Katia. O sea, los tres, porque yo soy diputada No sé si electa hablarte de de vuelta. Rocío de doble fuero, pero que, por ejemplo, personas que hoy no son parlamentarios y que son diputados y senadores electos, tienen fueros. Y si nosotros queremos interpretar la Constitución, mi querida Katia, a nuestra manera, entonces se distorsionan las cosas. No, es a nuestra manera, Derlis. Para eso está el artículo 191. Y para eso está el artículo 106, que dice que ningún reformemos funcionario... la Constitución o hagamos una enmienda y digamos, eliminemos los fueros también, si hay necesidad. Pero la ley está para ser cumplida. La pregunta que yo le hago a ustedes, pero en realidad a mí me parece que la Constitución es muy clara con respecto a qué le blinda al parlamentario. Al parlamentario le blinda solamente para su opinión, Claro. no para delitos comunes. Claro. Entonces, para mí... Por eso dimos el desafuero. Claro, pero Porque tiene ustedes, fuero, ¿sabes? yo por ejemplo, diputado, tengo 2 casos que justamente estaba mirando de este periodo parlamentario, que es el caso de... ustedes tienen el ranking de 2 diputados que fueron presos, Ulises Quintana, Y también Miguel por Cuevas. asociación criminal, y Miguel Cuevas por corrupción, Sí. ¿verdad? Y creo que ahora están de vuelta en la Cámara. Sí. No, Sí. Cuevas no ganó. Cuevas sigue preso. Sí. No, No, están Cuevas libres. está en diputados, pero no fue ya electo senador. Ah, No, pero están Claro, libres, pero en ejercicio. hasta en ejercicio hasta que se Sí. acabe el mandato. Y tienen 2 casos más de 2 diputados que no dieron que rechazaron el desafuero. Estamos hablando de Eber Noguera, que fue Sí. incluido en una investigación de lavado de dinero, el tema merienda escolar, y de Esteban Samaniego, que es un caso de violencia, algo así. Acción penal Difamación. Entonces, que me parece que quizás lo que tenemos que debatir también es más allá de esto, es que en los casos de delitos comunes no deberían ni analizar la Cámara, así o sea, mismo. debería otorgar. Así mismo. Sí. ¿O no? O sea, me parece que ese es un tema que lo vamos a hablar más profundamente, porque a mí me parece que se distorsionó el tema del fuero parlamentario, porque si a la diputada le descubren, a la diputada Katia González le descubren que ella robó siendo concejal y no sé qué, o siendo diputada, no tienen por qué darle el fuero parlamentario. Señora Estela, yo coincido perfectamente con su apreciación y muchas veces obramos mal nosotros. Pero Usted. lo que no podemos decir es que los 80 diputados y los 45 electos no tienen fueros ahora. Pero Desde es el de momento de la opinión, es elección. solo de opinión. Eso lo pero vos decís que estás de acuerdo, pero claro. no estás de acuerdo otra vez, Derli. Ponete de Quizás, acuerdo contigo mismo. la gran reglamentación pasa por aclarar que es solamente Sí, fuero de opinión. y además de eso, creo Solo que la opinión. Corte debería involucrarse porque es un caso muy interesante para fijar una certeza constitucional. En varios aspectos, porque yo rechazo que yo interpreto la Constitución a mi antojo. La interpretación de la Constitución no se puede dar solamente desde el 191, de ninguna manera. El artículo 106 de la Constitución Nacional habla de la responsabilidad del funcionario y el empleado público. Ningún funcionario ni empleado público está exento de responsabilidad. Entonces uno tiene que interpretar el tema de los fueros con otros artículos constitucionales que hablan del régimen democrático y republicano. La república tiene principios y tiene valores, y la política tiene un ejercicio ético que muchas veces omitimos de manera interesada para poder blindar a los chanchos de nuestro chiquero. Eso es lo que ha ocurrido de manera histórica en este periodo constitucional. Lo vimos innumerables veces, fundamentalmente con la claque de los partidos tradicionales, que no tienen ningún rubor ni empacho en blindar a quien tenga que blindar y ensuciarse con quien tenga que ensuciarse, si es que de esa manera van a preservar, digamos, su sistema, un sistema que les funciona bien y que hace que juguemos en desigualdad de condiciones en la cancha electoral. Entonces, el tema de los fueros hoy amerita
una modernización, amerita que realmente podamos tomar en serio. Hoy resultó bochornoso el hecho de que los colorados hayan cerrado el debate. Solamente me pude anotar yo cuando ya se planteó una moción de orden, y claro que uno no tiene que estar ahí jugando quién se anota primero para poder hablar. Pasó lo mismo en el juicio político. Los colorados tienen una mayoría y cerraron el debate, cuando hoy justamente lo que teníamos que hacer nosotros era debatir acerca del alcance de la norma constitucional, aunque ya se haya puesto con esa su notita Yare y él a disposición, porque eso es lo que dijo acá. Me gritaron desde la bancada, ¿verdad? Callar si se puso en disposición, ¿qué es lo que tanto vamos a debatir? No es cierto. Nosotros tenemos que dejar para los registros alguna huella que haga que nosotros podamos realmente interpretar en el momento histórico a qué se deben los fueros. Los fueros antes, vos mismo señalaste, es un proceso histórico. Antes la gente no se podía trasladar, recorría largas distancias para llegar al recinto parlamentario. Durante ese trayecto se emboscaban, se detenían a los parlamentarios. Hoy ya no ocurre eso. Pero hay que modificar la Constitución. No hay que modificar nada. Cada vez que a vos, no hay que modificar absolutamente nada. Hay que reencauzar la Constitución Nacional e interpretarla de manera correcta y no absurda ni ridícula, como decir de que él hoy se desafuera pero ya tiene otra vez fuero. Eso pues es una ridiculez. Le estamos tomando el pelo a la gente. No solo él tiene fuero, todos los no electos. Es todos. Yo no quiero tu fuero, Yare. ¿Entendés? Sé, no quiero. Ese tipo de fuero no quiero. Es un derecho que tienen todos los que fueron electos sobre por la voluntad popular. No es ni tampoco porque los interesados lo pidieron, sino porque está establecido en la Constitución Nacional. Para poder ejercer tu profesión. Y Katia, me alegra mucho que hables de la responsabilidad del funcionario público, y coincido contigo, pero no pensaste lo mismo cuando votaste en contra del juicio político de Arnaldo Yuste. Porque esa era mi prerrogativa. Yo tengo la prerrogativa de votar e interpretar una persona en que un con vínculo momento directo con el narcotráfico. No sé, yo no tiene ningún proceso penal. Lastimosamente y no le voy a defender lastimosamente tampoco. amparado el poder político, hoy está libre. Amparado del poder político, por el poder político. No es hoy igual. ustedes le acaban de liberar, le acaban de enterrar la causa de juicio político a una persona declarada significativamente corrupta y que está eligiendo jueces, fiscales y defensores públicos, ministro de Corte Fiscal, Rocío, General. Lo que pasa es que esa declaración de significativamente corrupto, Yanteco paraguayo, y el resto, y las causales que hoy se presentaron, Derly, las causales donde él tenía que inhibirse de atender en una denuncia de su amigo. En este caso teníamos que hacerle juicio político a todos ahí los integrantes, no y precisamente. Bueno, pero ¿y por qué? Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura. Ellos enterraron ya otra vez juicio político como tantos otros, como a ministro Frete, como a Sandra Quiñones, como un montón de intendentes y gobernadores, y salen con su yucio todo el tiempo. Pero por favor, vamos a dejarnos, Derly, por favor. Ahora, vos sabés que ese es un tema tan interesante, porque las interpretaciones que se dan o a la ley o a la Constitución como que depende mucho de la coyuntura política, claro, pero después se vuelve como el hacha que cae sobre el pie. Porque vamos a suponer que hoy digan ustedes, bueno, no, tiene doble fuero, porque desde el momento de su elección, pero en 5 años puede que una persona rechazada por la sociedad se beneficie con esa interpretación que se da hoy. Y ahí es cuando la tergiversación institucional es una ventana peligrosa, porque cuando te conviene políticamente se da una interpretación, pero luego eso queda como un precedente. Sí, pero por eso hay que asumir la responsabilidad y hay que hacerlo siempre el marco de discrecionalidad que tenemos los parlamentarios, que existe una pequeña ventana, tiene que ser justificada. Ningún acto, ninguna sentencia, ninguna declaración, ninguna ley puede salir del Parlamento sin tener una justificación. Es ahí donde cambian los roles, los papeles, y uno puede justificar una postura u otra. Siempre en el marco de nosotros particularmente, en una línea de coherencia que creemos que mantener es difícil en la Cámara, fundamentalmente por todas las movidas y los juegos políticos, pero nosotros intentamos actuar dentro por lo menos del tercer espacio. Somos 8 diputados que hemos mantenido una línea fundamentalmente en temas de capital importancia como pérdidas de investidura, desafueros, interpelaciones, y creo
que eso pagó también electoralmente. Entonces nosotros instamos realmente a la Cámara, y hoy tenemos lastimosamente una conformación que todavía nos deja perdidos en el espacio, incluso para poder sustentar un discurso, y vamos a ver cómo se comportan los colegas. Van a ser 48 en la Cámara de Diputados, los colorados, y son 23 en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Ojalá que se produzca una fractura, que se pueda continuar con esa fractura y no que se venda nuevamente por pequeños cargos, de manera a poder contrapesar. Un poder sin límites es realmente el caldo de cultivo para el ejercicio de la arbitrariedad, de la impunidad, de la corrupción, que son males que corroen hoy nuestra democracia. Diputado, usted dijo que en base un poco a la línea que bajó Santiago Peña, está clarito que no va a permitir actos de corrupción, vinculaciones con los delitos de los parlamentarios. ¿Usted cree que en Senado, si se da el fuero de Erico Galeano, ustedes tendrían el mismo comportamiento de apoyar el desafuero? Así mismo. Ahora, en los momentos previos, yo siempre decía, Erico Galeano es el nuevo González Daer de Honor Colorado, decía yo, cuando surgió este tema a ultranza. Y le preguntaba a otro diputado cartista off the record, le decía, ¿ustedes no debaten en su movimiento cuando una persona con ese perfil va a ser candidato por el movimiento? Porque ustedes llegan a esta instancia a sabiendas de los antecedentes de Erico Galeano. Y digo, no hay debates, pero no solamente en Honor Colorado, en Fuerza Republicana, en Patria Querida, en Encuentro Nacional, en el Partido Liberal, de decir, bueno, por más que esta persona se pueda pagar su propia banca, tiene dinero para pagar su propia banca, el partido, el movimiento no tiene esa capacidad de decir, lo lamento, no podés formar parte porque tenés estos antecedentes. Ustedes hoy, como Honor Colorado y como Partido Colorado, están pagando un error. Es decir, tener un miembro de la Cámara vinculado al narcotráfico es demasiado grave, diputado. Sí, tenés razón, Estela, pero hay una cuestión, ¿verdad?, que está garantizada también en la Constitución Nacional, de que por más que son gravísimos, por ejemplo, los hechos que se le atribuyen al colega en cuestión, está garantizada la presunción de inocencia, y ustedes saben que solamente los condenados judicialmente lo que no pueden ser electores y por tanto no pueden ser elegidos. Y bueno, es un tema también que pasa. Pero esa es una cuestión jurídica, sí, o sea, eso es pero legal. Yendo al tema político. Me refiero al debate político y ético. Realmente también. O sea, Bururú no podía haber sido candidato a senador. Principalmente también candidatos, senadores electos, incluso Rafael Filisola, con todas esas causas. Pero que me refiero en general, diputado, realmente, no estoy personalizando. Ellos se pasaron chicaneando los 4 años y medio y ahí salió la sentencia a su favor y muchos otros. No justifico, pero yo creo que hoy el Partido Colorado, con una persona de 44 años como presidente electo de la República del Paraguay, claro que trae nuevos bríos. Era impensable hasta hace unos años la actitud que tuvo Santiago Peña el viernes por la tardecita al sacar este comunicado. Y esperemos, yo le conozco a él y sé que ningún ministro ni ningún jefe de ninguna repartición pública no va a tener la complicidad, el silencio del presidente de la República en el momento que es descubierto robando las arcas del Estado. Bueno, vamos a ir hablando. Nosotros sí pusimos en práctica desde la Alianza Encuentro Nacional toda una serie de principios y valores. Nosotros suscribimos un pacto ético, justamente lo aplicamos incluso en campaña, a pesar del costo electoral que eso pudo haber significado a un candidato, ¿verdad? Nosotros aplicamos un marco ético en el cual tuvimos que desenvolvernos todos los candidatos y candidatas. Fuimos una lista que convocó a ciudadanos de distintas áreas de la sociedad civil y nos manejamos en el marco de principios y valores democráticos y éticos que hemos suscrito previamente a ser electos, lo cual obviamente que no garantiza 100% que en gestión uno lo hace, pero al menos existe un compromiso público y por ende ninguna persona que sí intentaron, mucha gente entrar, porque la gente decía me cuesta mucho dinero candidatarme por el Partido Colorado o Liberal y venían a ofrecer sus carpetas.
obviamente con financiamiento encima, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que decir desde el Partido Encuentro Nacional, a muchos no. Ahora vamos a irnos a un breve corte, pero a la vuelta yo quiero hablar de si el juez Amarilla, que tiene el caso Erico Galeano, tiene hoy la libertad de ordenar o no la prisión de Erico Galeano según la interpretación de la ley y la Constitución que ustedes tienen. A la vuelta de la pausa. Bueno, recordemos que hoy la Cámara de Diputados otorgó el desafuero para que la justicia pueda procesar a Erico Galeano. Él está vinculado con el caso a ultranza, lavado de dinero y asociación criminal. Ahora, este desafuero que se produce a raíz del pedido del Ministerio Público es para una causa específica, ¿verdad? Para esa causa específica entiendo yo que él ya no tiene fueros, es decir, el Ministerio Público solicita el desafuero para que él pueda ser procesado como un ciudadano común, Sí. ¿verdad? Al desaforarlo a la Cámara de Diputados, ¿significa que la justicia puede procesarlo? Empezamos. Claro, significa que puede procesar. En este momento se cumplió, digamos, la norma constitucional y una formalidad que debido, también hay que decir, a un poder judicial que todavía no se anima a enfrentar a la clase política y a realizar una interpretación desde el punto de vista de la aplicación o no del fuero y del pedido. Si yo fuese jueza, yo interpretaría que para los delitos comunes de ninguna manera luego existe fueros. Entonces me animaría incluso a argumentar mi decisión en un sentido, digamos, de procesar a esa persona sin siquiera solicitar el desafuero a la Cámara. Ojo con eso, yo creo que se puede realizar eso, por eso es importante la certeza constitucional y que se determinen exactamente cuáles son los delitos y los relatos fácticos que vinculan o no a un parlamentario a la vigencia de un privilegio que no se puede dar de ninguna manera para la comisión de hechos punibles comunes, como es en este caso o en un accidente de tránsito, o en un abuso de menor, o en todo el catálogo establecido en la ley 1160, que es nuestro Código Penal. En este momento el juez tiene que llamar a la audiencia del 242, yo creo que ahí es donde ellos están jugando, porque no existe una fecha. No dice 48 horas después de otorgado el desafuero se convocará a la audiencia del 242, que para que la gente entienda, la audiencia de imposición de medidas. En este momento el juez Amarilla puede decidir sobre la base del petitorio de la Fiscalía. ¿La Cámara ya envió? Sí, la Cámara tendría que enviar entre hoy y mañana, ¿verdad? Es una cuestión así ya de trámite y es rápida, hay que ver si es que... Yo sinceramente no creo que Carlos María se quede con eso, hay una decisión de la Cámara, eso seguramente que si no se remitió hoy, se va a remitir mañana, ya es un proceso formal y a partir de ahí queda someter a proceso. Y ahí hay una serie de chicanas que se pueden plantear, como por ejemplo, yo no me puedo ir porque estoy resfriado, tengo chikungunya, tengo COVID por cuarta vez, etcétera, etcétera, y van presentando, digamos, dilaciones al proceso que puede llegar al 30 de abril. Diputado Valle. Bueno, acá tenemos comienza el proceso, ¿verdad?, con una imputación formulada por el Ministerio Público, que hay que decir también esto, porque en primer lugar, esto no es, señores, una persecución política. Esta es una imputación con un relato fáctico que describe hechos concretos con relación a la casa de Aqua Village y con relación a la utilización de un avión, una aeronave de Erico Galeano por estos narcotraficantes. Son hechos sumamente graves, descritos en forma precisa, como dice el código, lo cual genera, como también dice el código, elementos de sospecha suficientes para formular una imputación por parte del Ministerio Público, que es lo que hicieron los fiscales Denis Pac y Silvio Corbetta, que son dos personas sumamente preparadas. La imputación es brillante, descripción de hechos, situaciones fácticas concretas,
acá no hay nada descabellado. Y señores, no es una persecución política, se trata de hechos vinculados a drogas. La droga mata día a día a nuestra juventud y a familias enteras. Es algo grave. En ese contexto, ellos solicitan al juez que aplique medidas cautelares para que se sometan al proceso, de Erico Galeano, y ella es la de prisión preventiva. ¿Qué pasa? Eso presentan al juzgado y existía en el momento de la imputación un obstáculo procesal para proseguir el procedimiento penal, que era el fuero. Hoy el fuero fue levantado, como dice Katia, esto se comunica al juez penal de garantías y en ese contexto él va a notificar la imputación a Erico Galeano y lo va a citar para la audiencia del 242, que es la de imposición de medidas cautelares. La medida cautelar solicitada, vuelvo a reiterar, es la prisión preventiva y existen las otras medidas que también conocemos como alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva. ¿Qué puede ocurrir? Decías vos que si el juez, antes de la pausa decía que puede hacer el juez. Y el juez puede evaluar, debe evaluar la petición del Ministerio Público. Dice sí, están reunidos, o puede decir también, hay que decirlo, que en realidad se van a aplicar solamente medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Qué puede pasar en el medio? Que en realidad esa audiencia se dilate, porque así como se planteaba hace rato, decía Katia, si se aplica esa medida de prisión preventiva antes del 30 de junio, el señor Erico Galeano va a estar en la misma condición que Mbururú. Los dos van a estar presos. Entonces, ahí, como ya existen varios movimientos de que no se le deje jurar a Mbururú, yo no sé qué determinación van a tomar acá los señores senadores, si le van a dejar jurar o no le van a dejar jurar en ese momento. Pero, en realidad, no podemos decir que un hecho es más grave que otro. O sea, uno abusa de menores y el otro está vinculado. Ambos vinculaciones, como dice Derli, hay que respetar el principio de inocencia constitucional hasta que haya una sentencia firme, pero los dos están vinculados a hechos gravísimos. Uno a droga que mata y otro a abuso de menores. Totalmente, no sé, no podemos saber luego cómo haya senadores electos en esas condiciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que la ciudadanía decidió. También hay que respetar la democracia y la elección que ha hecho la ciudadanía de estos dos ciudadanos vinculados a este tipo de hechos. Entonces, y ahí van a decir, bueno, si no le dejan jurar a Mbururú, ¿por qué le dejan jurar a Erico si los dos están presos? O le dejan jurar a los dos o no jura a ninguno. Entonces ahí se puede generar, como dice Katia, una serie de recursos procesales, que es lo que se viene dando un poco como una estrategia de las defensas al notificarse el acta de imputación, es impugnar el acta de imputación. Es decir, no, pedimos la nulidad del acta de imputación y entonces eso se va a la Cámara y luego eso se va a la Corte y ya llega hasta el 30 de junio sin ningún tipo de problema. Todo eso vamos a ver en los próximos días y como dice Katia, creo que es una excelente oportunidad si es que se van planteando esta serie de situaciones y si llega hasta la Corte, que se pueda tener una definición sobre este tema y plantearnos seriamente una enmienda constitucional para aclarar esta situación también, ¿verdad? Pero por de pronto el tiempo es poco, hasta el 30 de junio, esto en realidad con una recusación al juez, con una enfermedad de uno, la enfermedad del otro, que el chikungunya, que esto, que lo otro, que los incidentes, se llega al 30 de junio. Yo creo que la estrategia es que este señor jure y ahí, en ese sentido, seguramente que si de acuerdo a las estrategias procesales que presenten, van a decir, no, él vuelve a tener fueros y entonces ahí va a comenzar otra discusión que probablemente llegue hasta la Corte y así podemos estar años como tantas causas que van prescribiendo por estar años ante este tipo de incidentes. Diputado Maidana, el juez ya tiene las manos libres como para dictar lo que quiera con respecto a Erico Galeano. Por el desafuero otorgado por la Cámara de Diputados, sí, pero tenemos un pequeño detalle. No es una defensa personal al colega Erico Galeano, que tiene su equipo jurídico encargado al respecto. Pero, como decía recién la colega Rocío, hagamos la enmienda, hagamos la reforma de la Constitución, de paso tocamos muchos otros temas necesarios a 30 años de su promulgación, pero hoy
él tiene fuero, como los 80 diputados electos, los 45 senadores. Tiene electos desde el momento de la, vuelvo a repetir, desde el momento de la elección hasta el cese de sus funciones. ¿Qué implica eso? ¿Quiénes tienen fuero? Los legisladores electos, los legisladores cuando asumen sus cargos y hasta los legisladores que solicitan permiso para ser embajadores o ministros. Tienen hasta el cese de sus funciones, que es el 30 de junio del año 2028. Derli, o sea que él sostiene que tiene fuero y ¿qué tiene que hacer Amarilla entonces? Porque ya no tiene fuero de diputado. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a suponer que el juez considere ya que con el desafuero él tiene las manos libres. A mí me parece lo que tiene que hacer el juez es elevar el pedido de desafuero a la Cámara de Senadores en el momento que él jure como senador. En julio. En julio, el 1 de julio. O sea, ahí recién asume su fuero. No, el pedido de desafuero tiene que presentar al nuevo presidente. Él sostiene, Derli Medina sostiene que tiene doble fuero. No, no tiene doble fuero. Claro que sostiene, si me decís. De diputados. Y bueno, pero tiene un fuero. Ahora tiene uno nomás ya. Ahora tiene el fuero de senador electo. Senador nomás ya. No, lo digo. Es que la Constitución no dice eso, Cherrey, no es cierto. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer, vamos a imaginar el escenario de que el juez Amarilla, ya con este desafuero en mano, lo convoca a Erico Galeano, hace el procedimiento judicial que debe hacer y vamos a suponer que dicta su prisión. O como dice la diputada Vallejo, dice, no, prisión no, pero medidas alternativas a la prisión. Tiene que estar en su casa. ¿Estaría mal entonces? Bueno, eso ya seguramente una estrategia del equipo procesal que defiende al colega te puede contestar. Pero eso. Si usted dice que tiene fuero como senador, claro, no debería poder hacer eso el juez. Yo creo que no debería poder hacer nada de eso hasta que la Cámara, y vuelvo a ratificar, no es que nosotros buscamos impunidad, no es que buscamos ganar tiempo, llega el 1 de julio, se presenta y con gusto votaremos de vuelta los 11 senadores que integramos la bancada de Honor Colorado, los 11 senadores electos, votaremos en el mismo sentido que votamos hoy. Entonces, diputado, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el presidente del Senado hoy es el que les toma juramento a los nuevos senadores, el 30 de junio. Así como lo hizo Lugo hace 5 años, y Lugo determinó que no juren Horacio Cartes ni Nicanor Duarte Frutos y convocó a los otros. Así mismo. Imaginando escenarios, Cachito Salomón dice, no le convoca a Erico Galeano a jurar y le convoca a Lea Jiménez. Y ese tipo de arbitrariedad ya no podemos, porque hoy me puede beneficiar a mí, hoy le puede favorecer a Rocío, a Katia, el día de mañana puede ser a la inversa. Se tiene que, un año, institución Geraba, Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el que juzga las elecciones, el que proclama, el que entrega el certificado. Claro, no pero, puede ser pero usted sabe que la política es de facto. Todo puede ocurrir, sí, y se aplica el famoso artículo 23, uno tiene 23 votos al artículo 41 ¿Y de diputados. ¿Qué pasaría para ustedes si se da esa circunstancia? Y puede pasar, y el interesado recurre a una acción de inconstitucionalidad contra una resolución arbitraria, pero sabemos que muchas veces la Corte también ya no se expide sobre ese tipo de cuestiones políticas. Acá pero en ese caso les va a meter a ustedes en un verdadero lío, porque en aquella ocasión cuando Fernando Lugo hace eso, en realidad le convoca al nuevo oficialismo colorado, ¿verdad?, que con connivencia de la oposición confirman la decisión de Fernando Lugo. La oposición puede hacer denuncia cuando le conviene. Cuando le jodieron las internas al doctor Luis María Argaña, nunca hablaron, ni Tito Zaguier, ni Domingo Laíno, ni nadie. Nunca hablaron. Déjame Ellos terminar hacen mi idea. denuncia cuando les conviene. Diputado, pero en este caso le va a convocar a Lea Jiménez, que de tu momento es la mano derecha del presidente electo. Porque si nos jura así, puede pasar. Ahí va a estar bien. ¿Y qué van a hacer? No está bien. Para mí debe jurar el colega Erico Galeano. ¿Y si está preso? Y si está preso, ahí en la eventualidad se le puede convocar. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir eso. Claro. Pero yo no te entiendo, Hugo. ¿Por qué, Rocío? ¿Y por qué te contradecís todo? No me contradigo.
Digo de que tenemos fueros. Pasa que en Y esta tenemos. circunstancia... No, Pero es que puede no- estar no le- preso, pero tenemos no le fuero, va a pero le tienen que afectar a ustedes como No, movimiento. pero una cosa es porque lo que Lea dice va a la ley subir. y muchas veces los jueces o el propio presidente del Senado de turno aplica de acuerdo a su criterio y si hay mayoría propia, toman decisiones o decimos que todas las decisiones que tomó en ese caso Fernando Lugo se ajustan a la ley. Claro que no. Y bueno, pero porque aquí- había un sesgo político, porque Pero como no aquella quería vez de que la juren enmienda Horacio también. y claro, pero la Julio enmienda... Velázquez atropelló, asumió la presidencia Pero para esa es aprobar. otra discusión. La No, es enmienda, otra discusión, la es la enmienda misma y la cosa. reforma son institutos establecidos en la No, Constitución. pero lo que se hizo, No, lo que se ¿sabes? hizo el procedimiento, nomás estamos hablando Pero de en las este caso la mesa prepotencias. directiva, la última que perdimos nosotros, tenía que comenzar a las 9:30, comenzó a las 9:43, vinieron, se votaron, no tuvimos mayoría y perdimos. Pues Pues no- fuimos destituidos todas las comisiones. Pues no podemos se les parar sacó eso con lo de la enmienda no, pero, de sangre. Y sí, pero de 9 a 9:30 era el No, reglamento y y- comenzó a las Ay, 9:43. no, Estamos Imposible. hablando nomás, más allá de eso, diputado, de cómo a veces en ese juego de mayorías y minorías lo que hacen es destruir las instituciones porque les conviene coyunturalmente. Entonces cuando Así mismo. Y lo uno hacemos hace todos, está bien y el No otro No, todos. nosotros no. No, no, no. No vaya a Y meternos Fernando en Lugo todo. lo hizo un No sé, referendo. pero Fernando Lugo, Nosotros no somos Fernando Lugo Exacto. precisamente. No, Yo te digo, señor. nosotros como partido a veces hemos aprobado eso y no corresponde. Por eso es lo que tenemos que Violan, aplicar como bien dice la ley. Paniagua, violan un chiquitito la ley. La Constitución chiquitita. Yo no, pero hay algunas personas. Pero que sí. recién dijiste que sí. Bueno, y más allá de la ley y más allá de la enmienda, usted habla mucho de enmienda, diputado. ¿Está en el proyecto de Honor Colorado plantear una reforma constitucional en este periodo? No hay ningún propósito, porque cuando se habla de enmienda o reforma ya lo primero, y la reelección presidencial. Sí. Yo siempre sostuve, hice el estudio del Instituto de Altos Estudios Estratégicos año 2006 y preparé una tesina sobre la reelección presidencial. Si hay reelección presidencial en las principales democracias del mundo, Estados Unidos, en Inglaterra, hay en Italia, en España, y acá en Sudamérica, en prácticamente todos los países, ¿por qué no en Paraguay? Pero soy consciente de que ese debate va a traer crispación, vamos a entrar en peleas intestinas entre facciones del propio Partido Colorado con la oposición y no vamos a avanzar en la agenda que nuestro país necesita, que es firmemente la lucha contra la pobreza, crecimiento económico y que realmente las instituciones realmente funcionen y luchemos contra la pobreza, que es lo principal que está afectando después de esta pandemia a todos los paraguayos. Yo creo que introducir ese debate de tanto la enmienda o la reforma no va a ayudar para la gobernabilidad del próximo presidente Santiago Peña. Y la verdad que con este tema del fuero parlamentario no hace falta cambiar absolutamente ninguna ley, sino simplemente hacer un acuerdo político amplio de decir, vamos a aprobar todos los desafueros que tengan que ver con delitos comunes. Yo creo que Así mismo. más allá de que haya enmienda o no, eso puede ser un acuerdo político amplio sin necesidad de ninguna ley, Sí. ni enmienda constitucional. Claro, se podría plantear eso, conversar entre todas las bancadas del Parlamento y aprobar eso. Usted lo que El tiene- desafuero, ¿ah? El desafuero, estamos hablando del El desafuero. Sí, pero ellos le protegieron, así el caso A que vos Eber mencionaste, Noguera, a claro. Eber Noguera, a Esteban Samaniego. El caso del diputado Samaniego fue una agresión, una cuestión de acción penal privada, ¿verdad? Pero que también protegieron donde existió una víctima, donde presentó incluso una querella autónoma, gastando sus recursos porque ahí no interviene el Ministerio Público, y ellos decidieron blindar a una persona que tiene varias denuncias de violencia, ¿verdad? Nosotros hemos dictaminado en otros casos del mismo diputado, eso nunca se llevó a plenaria, deciden dejar cajoneado para que no se trate y no sacarle los fueros para otros casos de acción penal privada también que tiene la misma persona. Entonces son esas protecciones que se van dando y que como que existe un pacto en ese sentido, ¿verdad? Realmente, ojalá, Derlis, que ustedes se pongan de acuerdo, porque en realidad creo que Katia y yo y varios, toda la bancada la multibancada del Tercer Espacio y otros colegas que siempre han acompañado, como Celeste Amarilla, Celso Kennedy y otros colegas que han acompañado siempre una postura
uniforme de que no vamos a estar apañando ningún tipo de hecho. Si alguien cometió algo como cualquier ciudadano común, que se someta a la justicia. ¿Cuál es lo que es el problema, verdad? De Excepto el someterse a la caso justicia. Yussi, ¿verdad? De donde muchísima la gente de la oposición no, le no defendieron. hay proceso. Y Por favor, realmente... no es igual, no vayan a decirlo claro, de y Yussi, Erico no vayan también a está decir. procesado, y No hay Esteban, proceso, todo no tiene su es proceso. igual, no es igual. Claro que está procesado. No es igual. No quieras convertir situaciones que Con todo nosotros debemos también actuar de la misma manera. Nosotros Antonio tenemos Fretes. Antonio Fretes, regalo Fue- de Navidad, pues. Fue terrible su gestión, Sí. diputado, como ministro de Corte, y no se aprobó ningún cuestionamiento ni juicio político. Pero faltaba 2 Antonio meses para que Fretes. termine Yo su sí, mandato. ¿Qué? Pero ¿Y podían qué? haber dado una señal. Sí. Tenemos que modernizar nuestra sala de máquinas. La democracia está en una crisis profunda, una crisis de representación que tenemos la obligación ética y moral de abordar. Tenemos que hablar de algunas situaciones que hacen justamente a la democracia, como un balotaje, por ejemplo. Vamos a hablar de eso, diputada, en minutos más, porque ahora necesito irme a una pausa y a la vuelta ya la última para hablar de eso y otros temas. Doctor Ignacio Bien, Llamas. ya volvemos a la última parte de En Contexto. Aquí ya les agradezco de antemano a la diputada González, al diputado Maidana y a la diputada Vallejo. Quiero dejar esta última parte un poco para despedirse de la Cámara acá. Derly Maidana y Katia González van al Senado. Nos vamos al Senado, sí. Voy a seguir batallando significa ese contra cambio? una bancada horrorífica. ¿Eh? Horror Diputada, colorado. ¿vas a llevar tu histrionismo al Senado? Bueno, yo todavía estoy, digamos, analizando dentro del equipo cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación y también de agenda. Por el momento estamos haciendo mucho de pedagogía, porque creo que una de las grandes cuestiones, sin ser pedagogo y sin tratar ni subirse sobre un pedestal, sino simplemente... Lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, porque tenés tu estilo. Yo mi estilo no puedo cambiar, o sea, yo soy así, yo soy expresiva, yo no... No le vas a extrañar al diputado Núñez porque también se va al Senado. Se va también ahí Núñez, se va Maidana, se van unos cuantos, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir manteniendo la misma firmeza, el mismo coraje y utilizando los mismos recursos que nos han servido, ¿verdad? No es que nosotros queríamos pararnos alguna vez en nuestro curul, era un Miguel Cuevas que te cerraba el micrófono, y si nosotros tenemos que seguir apelando a llamar la atención sobre determinadas situaciones, lo seguiremos haciendo, pero siempre dentro también del crecimiento que hoy requiere y de qué es lo que necesita. Siempre dentro de nuestro criterio hoy la República y la democracia, para ir viendo cómo podemos mejorar esta grave crisis que estamos viviendo y que hoy imponen debates muy importantes, ¿verdad? A pesar de que quieran algunos hablar simplemente de una gobernabilidad, eso no va a ser a cambio del silencio ni la censura. Creo que hay temas que se tienen que tocar si es que no queremos terminar en un estallido social. Esto debería ser una llamada a la atención para quienes hoy ganaron la presidencia. Hay que ver qué ganaron. El anexo C de Itaipú tiene que ser un tema de agenda fundamental. Ellos no tienen empacho de presentarse como Dios, patria y familia y ficcionar, hasta si se quiere, toda la cooperación internacional que hoy viene a educación. El tema de educación es neurálgico. No podemos seguir distrayendo la atención de temas fundamentales como la caja fiscal, como la reforma del sistema de salud. Hay temas que son perentorios, que son impostergables, que nos van a explotar en la cara, y le van a explotar en la cara a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a las futuras generaciones, que exigen una responsabilidad política. Nosotros vamos a acompañar y vamos a proponer y vamos a intentar liderar determinados procesos. Entre ellos figura un proceso, por ejemplo, de algunas tonalidades de reforma constitucional y otro de reformas legales que tienen que ver con nuestra caja de máquinas, que tienen que ver con la cuestión de la democracia y de su sostenibilidad. El tema del balotaje, el tema de no estresar a nuestro sistema electoral con intendentes que apenas asumidos renuncian para presentarse a otros cargos electivos, y eso representa una enorme erogación del presupuesto público. ¿Por qué somos electos para esto si después nos vamos a distraer en otras cosas? Ha pasado con muchísimos intendentes, generalmente del Partido Colorado y Liberal. Tenemos que empezar a ver un poco cuánto eso estresa a la propia democracia y cuánta banalidad estamos dispuestos a soportar. Perfecto.
Diputado Maidana, ¿qué significa ser de diputado? Es un líder regional, pero al ser senador ya es líder nacional, se diría, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La competencia dentro del Partido Colorado siempre es difícil, desde el cargo de miembro seccional hasta, ni qué decir, para los cargos parlamentarios. Para mí representa un aspecto positivo en el sentido de que yo comencé como presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho, presidente seccional, gobernador, diputado, ahora un escalón más del Senado, y yo tengo la misma preocupación. Ministro, dicen. Dios quiera. Bueno, yo estoy contento porque el Partido Colorado, Santiago Peña ganó con una enorme diferencia, es el presidente colorado más votado, es el presidente más votado de la historia. Tenemos 48 diputados, 23 senadores, 15 gobernadores, pero somos conscientes también de que hay un gran descontento con el sistema democrático como hay en todos los países del mundo prácticamente. El tema del empleo, de la falta de circulante, las oportunidades de trabajo para los jóvenes, la educación que realmente estamos en forma paupérrima, las infraestructuras que se caen a pedazos, el sistema curricular no se adapta a los nuevos tiempos, la merienda escolar le llega a 10 días a los chicos en las escuelas del Departamento Central y en el Alto Paraná. Y coincido con Katia de que la necesidad de hacer una agenda de trabajo. Nosotros nunca vamos a pedir que la oposición no denuncie o que se calle. Nosotros, eso va a ayudar mucho al próximo gobierno para que se hagan bien las cosas. Lo que queremos también es avanzar en nuestro programa como la caja fiscal, la necesidad de establecer leyes claras para el acceso al empleo, algunos préstamos que necesariamente vamos a tener que aprobar de vuelta para que las obras de infraestructura no puedan parar. Hay un gran déficit en el Ministerio de Obras Públicas de 340 millones de dólares hoy mismo. Entonces, estamos en una situación de emergencia. Hoy tomamos el país en una situación difícil. Santi va a tomar casi igual o peor que cuando Federico Franco, el primer gobierno no colorado de la transición democrática, entregó el 15 de agosto del 2013, había 25.000 millones de guaraníes en caja, 3 millones de dólares, o sea, el funcionamiento del Estado hasta las 10 de la mañana del 15 de agosto del 2013 estaba garantizado. Y hoy creemos que con el nuevo presidente y el nuevo Congreso, que nos acompañan también representantes de todas las fuerzas políticas, la gente espera mucho de nosotros, la gente espera que no nos peleemos todo el tiempo por Pedro, por Juan, sino que haya solucionar el verdadero problema, que hay más de 2 millones de paraguayos que pasan hambre ya lastimosamente, y de que nosotros tenemos, así como el pueblo nos dio una gran confianza, nos dio una gran responsabilidad de hacer un buen trabajo para futuras, no solamente pensando en las futuras elecciones, sino en las próximas generaciones. Veremos, por su gestión los conoceréis. Diputado, yo soy la única sobreviviente de Patria Querida en diputados. Sí, y del tercer espacio. Y del tercer espacio. Del tercer espacio, sí. Pero con el desafío de formar un nuevo tercer espacio, ya estamos en contacto con los colegas de los partidos que conformamos el tercer espacio en la nueva Cámara de Diputados. Hay que mencionar que la ciudadanía también tiene que dimensionar, porque a veces nos dicen, Estela, ustedes no hacen nada, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, y sabemos, como estuvimos debatiendo en esta mesa, que hay decisiones que se toman por mayorías. Hoy tenemos una Cámara de Diputados electa de 80 miembros, de los cuales 58 son nuevos, solamente quedamos 22 de este periodo. De esos 80, 48 son colorados, es decir, tienen de vuelta mayoría propia, igual que en esta Cámara de Diputados actual, que está culminando sus funciones, donde son 43, ahora son más, son 48, es decir, en la oposición solamente somos 32, nosotros para obtener una mayoría solamente sería aliándonos con algún sector, como decía Katia, si se produce ese quiebre y de vuelta se descose la cicatriz, entonces tendríamos seguramente la bancada de Colorado y la bancada de Fuerza Republicana. Tenemos que ser conscientes de que debemos hacer un contrapeso al gobierno, también hacer una oposición responsable en el sentido de no ser oposición por oposición,
somos conscientes y creo que lo hemos demostrado desde la multibancada, y acá Katia lo sabe, hemos acompañado aquellos procesos. Es más, en mi caso he liderado las leyes relativas al lavado de activos desde la Comisión de Reforma Penal y todo el proceso que tuvo, que fueron fundamentales para pasar la evaluación del lavado de dinero. Es decir, cuando tenemos en agenda cuestiones país, vamos a tener una oposición responsable. ¿Por qué? Porque si le va bien al gobierno, le va bien a todos los paraguayos. Así que espero que podamos consolidar ese tercer espacio, espero que podamos consolidar una oposición fuerte y que podamos, en su caso, establecer ese contrapeso al gobierno, ¿verdad? Tienen mayoría propia en ambas cámaras, es algo así bastante peor que este. Pero eso también los pone en un desafío a los colorados. Sí. O sea, a la Sí. vez, tienen mayoría propia, pero también eso es un desafío porque pueden hacer bien las cosas si quieren. Ojalá. Les agradezco muchísimo a los tres por haber participado de este programa. Y bueno, hay dos acá que tres tienen fuero yo. Sí. Así que muchísimas gracias. Hasta mañana. A segunda.